Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy nos estamos preparando ya para vivir la Semana Santa. Ya estamos en la recta final, ¿verdad? Ya el próximo domingo es Domingo de Ramos. Todos nos vamos a encontrar para bendecir los ramos. Desde ya los invitamos para irnos al lugar designado, al final les diré, y vivir la próxima semana, la Semana Santa. La Semana Santa es el momento que la Iglesia nos brinda para que ustedes y yo busquemos a Dios con todo el corazón. Después de la Cuaresma, buscar al Señor. Hoy la primera lectura, que está tomada del libro de los Números, capítulo 21, dice que Dios manda a construir una imagen. Parece contradictorio que en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen alguna. Y en el Número capítulo 21, versículo 8, dice: hazte la imagen de una serpiente. Parece contradecirse Dios cuando dice que hay que destruir las imágenes, Deuteronomio 7:5, quemar los altares, Deuteronomio 7:25. Y si llegamos al templo de Salomón, en Primera de Reyes 6:23, capítulo 6:25, 6:29, dio en el templo de Salomón que le hizo a Dios, habían imágenes de querubines. Parece contradictorio lo que dice el Salmo 115, las imágenes tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Y lo que el arca de la alianza tenía encima. El arca de la alianza en Hebreos 9:4 tenía 2 imágenes de querubines. Y es donde el católico dice: a ver, los protestantes dicen que no hay que tener imágenes. Y muestran las citas donde las imágenes hay que destruirlas, hay que prohibirlas. Pero la Biblia muestra imágenes. La Biblia muestra que se construyen imágenes. La Biblia enseña que tú y yo somos imágenes. La Biblia enseña que Jesucristo, Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Con qué me quedo? Si la Biblia prohíbe las imágenes, ¿por qué usted tiene teléfono? En el teléfono hay un apartado que dice galería o imágenes. ¿Sí o no? ¿Por qué usted tiene un carnet de identificación que se llama cédula, donde está su imagen? ¿Por qué se imprimen fotos donde aparecen imágenes? Si la Biblia prohíbe las imágenes, ¿por qué los protestantes cargan dinero? ¿Por qué cargan teléfono? ¿Por qué cargan cédula? ¿Por qué guardan fotos de su mamá o de su familiar fallecido? Entonces, es lo que hoy vamos a descubrir. Si la Biblia prohíbe las imágenes o la Biblia prohíbe los ídolos, la idolatría, que es creer que una imagen sea Dios. Eso es idolatría. Cuando ustedes y yo creemos que una imagen sea Dios, estamos en Venezuela, no se preocupen, se fue la luz. Cuando ustedes y yo creemos que una imagen sea Dios, nos volvemos idólatras.
Cuando un protestante le diga a ustedes, las imágenes hay que destruirlas, hay que acabarlas, hay que partirlas, dígale, deme la platica para acá, porque los billetes tienen imágenes. Deme su teléfono para acá, porque su teléfono tiene imágenes. ¿Para qué carga cédula? Dios no prohíbe las imágenes. Dios manda a hacer imágenes. Se lo voy a mostrar con la Biblia para que ustedes y yo lo tengamos presente y lo podamos meditar. Primera cita bíblica, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ustedes van a ver con la Biblia que Dios sí manda a hacer. Es más, Él es el primero en hacer una imagen. Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Oído el tambor y paren la oreja. Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dijo, hagamos al hombre, oído al tambor, paren la oreja. Según nuestra imagen. Hagamos al hombre según nuestra imagen. A ver, ¿por qué si la Biblia prohíbe las imágenes y los protestantes son tan bíblicos, por qué no se destruyen si somos una imagen? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen no es mala. Un dibujo no es malo. Una imagen no es mala. Malo es creer que esa imagen sea Dios. Si fuera mala, ¿para qué Dios la hace? Si fuera mala, ¿para qué Dios la trae? Luego, vamos a ver la lectura de hoy. Número 21, versículo 8. Dios manda a hacer una imagen. Primero, Él la hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, Él manda a hacer una imagen. El pueblo, ustedes le escucharon la lectura, se portó mal, murmuraron contra Dios y Dios dijo, los voy a castigar. Y agarró y mandó serpiente venenosa que estaban picando, mordiendo a Raimundo y todo el mundo. El pueblo estaba muriendo. Fueron donde Moisés, le dijeron, Moisés, nos estamos muriendo, háblale a Dios. Y Moisés fue y le habló a Dios. Y Dios manda, escuche que Él manda a hacer una imagen. Él la manda a hacer. Oiga, número 21:8. El Señor. ¿Quién? El Señor. El Señor dijo a Moisés. Le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Haz una serpiente de bronce. Ponla. Haz una serpiente de bronce. Haz una serpiente de bronce. Una culebra, una serpiente de bronce. Es decir, la imagen de una serpiente. Hágala. Y no solo eso, sino que esa imagen sanaba. Sino que esa imagen curaba. Sino que esa imagen no dejaban que muriera. Escuchen. Ponla sobre un asta. Póngala arriba. Los que hayan sido mordidos. A los que le hayan mordido la serpiente, le hayan picado las culebras. Al mirarla sanarán. Cuando la miren, sanarán. A ver, ¿cómo se come eso? Si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué a través de una imagen de una serpiente Dios sanaba al pueblo? No es la imagen, no es el santo, es Dios el que hace la obra. Por eso el pecado se llama idolatría. Cuando usted cree que la imagen es Dios. Por ejemplo, un paréntesis, en Venezuela hay potencias de la brujería. Cacique Guaycapuro, Negro Primero, María Leonza. Y hay gente que creen que esos son los dioses y los adoran, lo hacen. Eso es lo que se llama idolatría.
que creen que son los que los protegen, los cuidan, los limpian y son las divinidades. Error, error, error. Cierro el paréntesis. Ahora, cuando se hizo el templo mejor del mundo, Salomón lo hizo. Y ustedes van a ver a qué templo se parece. Porque los protestantes pueden decir, es que los cultos de nosotros son los lugares que Dios mandó a hacer. Y es el lugar donde habita. No, miren cómo lo hizo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, muestra que el mejor templo construido para Dios tenía imágenes. Y no imágenes como las que nosotros tenemos. Eran imágenes de 5 metros de alto y 5 metros de ancho. Y ahí en ese lugar Dios manifestó su gloria. Y Dios se manifestó y lo hizo Salomón. Y por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos imágenes, porque aprendimos en la Biblia que tener una imagen no es pecado, que tener una imagen no es malo. Malo es creer que la imagen sea Dios. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Puso en el lugar santísimo. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué significa lugar santísimo? Lo más santo. Está el santo de los santos y el lugar santísimo. ¿Qué puso? 2 querubines. ¿Qué puso? 2 querubines. Imágenes de 2 querubines. ¿Cómo sabemos que eran imágenes? Miren de qué estaban hechos. De madera. Entonces no eran querubines bajados del cielo. Eran imágenes hechas de madera. ¿Y dónde estaban? En el lugar santísimo. Oigan. De 5 metros de altura. ¿Cuánto medían los querubines? 5 metros de altura. ¿Cuánto mide usted? ¿Usted sabe qué son 5 metros? Alto. ¿Hasta el techo qué? Hasta el techo hay 4 metros. Un poquito más alto. Y en el lugar santísimo, Dios puso 2 querubines. 5 metros de alto. Cada una de las 2 alas. ¿Y las alas? De los querubines medía 2 metros y medio. 5 de alto, 5 de ancho. ¿Usted se imagina a un evangélico, a un protestante entrando al templo de Salomón? No entra. ¿Se acuerda el día que tuvimos el debate? ¿Qué fue lo primero que me dijeron? Que sea en la calle, porque al templo no entramos. ¿No les parece curioso? Que la Biblia sí haya mandado a hacer imágenes y las hicieron en el templo de Dios. Y no eran chiquiticas, eran grandototas, más altas que el techo. Y estaban ahí. Y Dios manifestó su gloria. Y fue el mejor templo construido para Dios. Por eso es que en la Iglesia Católica nosotros tenemos imágenes. Y no estamos pecando y no estamos haciendo mal. Los protestantes nos calumnian, nos critican, se ríen y se burlan porque tenemos la imagen. Pero el pecado o lo que Dios prohíbe no son las imágenes. Dios prohíbe es la idolatría. Que usted crea, que usted considere que una imagen sea Dios. Ese es el pecado. A ver, el arca de la alianza. ¿Saben qué era el arca de la alianza? El arca de la alianza era una caja, un cajón que habían hecho y dentro habían metido varias cosas. Y el arca de la alianza, el pueblo de Israel la llevaba para arriba y para abajo. Era la presencia de Dios. Y fíjense, encima dice Hebreos 9:4. Vamos a buscarlo. Encima del arca de la alianza, dice la Biblia, que habían también imágenes, que encima del arca habían querubines. Y Hebreos 9:4 o 4:9, alguna de las dos. Y esa arca de la alianza
era, y usted la puede ver en Josué, ahorita Josué 9:6, que se postraron, se tiraron en tierra delante de esa arca y el pueblo no pecó. Y el pueblo no hizo mal. Josué y los suyos se postraron ante esa arca y no hizo mal. Porque una imagen no es mala, como lo dicen los protestantes. Una imagen es una representación de alguien, por ejemplo, de un santo, a quien veneramos, recordamos, amamos por las virtudes, pero sabemos que no es Dios. Miren encima del arca de la alianza, Hebreos 9:4. Con el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro. Ahí viene. El arca de la alianza estaba cubierta de oro. Va. Que contenía un vaso de oro lleno de maná. El arca de la alianza tenía el maná, el pan caído del cielo, que Dios le dio al pueblo. 2. La vara de Aarón que había florecido. La vara de Aarón con la que dividió el mar, que había florecido. 2, 3. Y las tablas de la alianza. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Eso estaba en el arca de la alianza. Paren la oreja, oído al tambor, para que vean qué había arriba del arca. Y sobre el arca, los querubines de la gloria. ¿Qué había arriba del arca? Los querubines de la gloria. Entonces, encima del arca de la alianza, que era sagrada, que era santa, donde Dios se manifestaba y cuidaba y protegía al pueblo a través de ella, habían 2 querubines. Y el pueblo no pecó. El pecado no es tener imágenes. El pecado es adorar imágenes. Se lo explico con un ejemplo. Miren todos aquí a la imagen de la Virgen María. Arréglala ahí viendo para acá. A ver. Vengan para acá, monaguilla, las dos. Párese una allí y párese otra aquí. Aquí. Vamos a suponer que aquí esta monaguilla es católica, apostólica y romana. Pero vamos a suponer que esta monaguilla es la pastora del pueblo. Suposiciones. Las dos están frente a la imagen de la Virgen María. A ver, ¿qué es idolatría? Creer que en una imagen o que una imagen es Dios. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir a ver cuánto nos da. Ella, católica, no cree que la imagen sea Dios. Ora, le pide a Dios, le suplica y no tiene ningún problema. Ella dice, a la imagen hay que partirla. A la imagen hay que destruirla, porque la Biblia dice que hay que destruir los ídolos, las imágenes. Y agarra y la parte. ¿Quién es el idólatra? ¿El católico que no cree que sea Dios? ¿O ella que le da furia y rabia y parte la imagen? Idolatría es cuando un protestante dice, eso es un ídolo, eso es una imagen, eso es un Dios falso. Por eso es que la parten. Porque se vuelven idólatras al creer que sea un Dios. Nosotros los católicos no creemos de ninguna manera que sea Dios. Gracias. Eso es idolatría. Cuando una persona cree que una imagen es Dios, se vuelve idólatra. Idólatra. Yo se lo decía la vez pasada, el Salmo 115. Les estoy dando otra cita bíblica que creo que no les había dado, para que vayan agarrando más. Hay muchas. Les voy dando, por ejemplo, antes de ir al Salmo, Colosenses 1:15, que también nos sirve. Colosenses 1:15, si no es esa, la debo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Escuchen lo que dice la Biblia sobre las imágenes. Oigan. Cristo. ¿Quién? Cristo. Jesucristo. Oído al tambor y paren la oreja. Es imagen. ¿Cómo?
La Biblia prohíbe las imágenes, hay que quemarla, destruirla. ¿Que Cristo es qué? Es imagen. Cristo es una imagen. ¿De quién? De Dios invisible. ¿Cómo así que prohíbe las imágenes y nosotros la tenemos y ellos no la tienen? Porque nos están enseñando mal. ¿Qué es idolatría? Éxodo capítulo 32. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 32 nos enseña cuando usted y yo tenemos un ídolo o cuando ustedes y yo tenemos una imagen por ídolos. El pueblo de Israel se había salido de Ur de los Caldeos, se fue con Moisés y en el transcurso del proyecto Dios llama a Moisés para el cerro y le da los 10 mandamientos. Como Moisés tardara, entonces Dios habló con él y le dijo que el pueblo había pecado. ¿Y qué hizo el pueblo? Le dijeron a Aarón, que era el segundo al mando, haznos un Dios que vaya adelante, porque Moisés no sabemos dónde están. Aarón le dijo a las mujeres, sáquense todas las prendas, los zarcillos, las cadenas, busquen todo el oro y vamos a hacer un Dios. Y metieron todo eso en un lugar y salió un becerro. Y miren la idolatría. A Aarón le dijo Israel, aquí está tu Dios. Reconocieron que era Dios. Mañana habrá culto en honor de Yahvé. Le cambiaron a Dios por el becerro y le ofrecieron sacrificios. Y Dios se enfureció porque lo sustituyeron. Eso es idolatría. Cuando alguien cree que una imagen es Dios. Ahora en la Biblia, Éxodo capítulo 32. El pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: Miren lo que el pueblo pidió, escuchen. Anda, haznos un Dios. ¿Qué le pidió el pueblo? Haznos un Dios. Un Dios, no una imagen. Cuando una persona cree que una imagen es Dios, eso es pecado mortal. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés. El Dios nos va a ir guiando, va a ir delante de nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado con la brujería aquí en Venezuela y la santería? Que en todos lados han metido toda esta cultura de santería y por todos lados la tienen y la entierran y colocan por todos lados, y ahora colocando las potencias de la brujería como lo principal de Venezuela, y no es así. No son nuestras raíces, nosotros somos católicos y los católicos no tenemos ni a Yemayá, ni a María Leonza, ni a Cacique Huacapuro, ni a Negro Primero, ni nada de estas potencias de la brujería. Que vaya delante de nosotros el hombre que nos ha sacado de Egipto. Aarón le respondió: ¿Qué dijo Aarón? Recojan los pendientes de oro que sus mujeres, sus hijos e hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo se desprendió de los pendientes que llevaba en las orejas y se los llevó a Aarón. Este los tomó en sus manos, los fundió, los trabajó a cincel e hizo un becerro. El pueblo le dijo: haznos un Dios. A Aarón les hizo un becerro. ¿Qué es idolatría? Cuando sustituimos a Dios por un objeto, por algo material. Eso es idolatría. Haznos un Dios. Aquí hay un becerro. Y escuchen. Ellos dijeron: Israel, ahí tienes a tu Dios. Israel, ahí tienes a tu Dios. ¿Cuál era el Dios? Pues el becerro. ¿No se va a molestar Dios? Idolatría es cuando usted le quita el lugar a Dios y se lo da a un objeto. A ver, ¿alguno cree que la imagen de la Virgen María sea Dios? ¿Sí o no? ¿Alguno cree que la imagen de San Judas Tadeo sea Dios? No. ¿O alguna imagen de aquí sea Dios? La del doctor José Gregorio Hernández, ¿alguno cree que sea Dios? Entonces el pueblo pecó porque cuando vio el becerro dijo:
este es Dios. Eso sí es idolatría. Y nosotros cuando vemos una imagen no creemos que sea Dios, pero los protestantes sí, los católicos tienen dioses. Mentira, eso es idolatría. Que ellos reconozcan que nuestras imágenes sean dioses, están cometiendo pecado de idolatría. Ellos, oigan. El que te sacó de Egipto, Aarón, al ver esto, edificó un altar ante el becerro. Agarraron el becerro, le hicieron un altar. Y anunció. Escuchen. Era el becerro y Aarón anunció. Mañana, fiesta en honor del Señor. ¿Era el Señor el becerro? ¿Era Dios? No, pero Aarón dijo, este es Yahvé, este es el Señor. Eso es lo que se llama idolatría. Y termino con esto. Miren para acá la imagen, que es la crítica que yo ya se los he explicado, pero lo vuelvo a explicar, ¿qué vamos a hacer? Que es la crítica de los protestantes. Ustedes no han visto que hay personas que llegan y agarran una vela y se la prenden a la imagen, ¿sí lo han visto? Y encienden la vela. Y ustedes han visto que hay personas que agarran y tocan las imágenes y se persignan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y hay gente que agarra y le da un besito, ¿sí o no? En diciembre todos le dan besito al niño Jesús, ¿o no? Y ustedes no han visto que hay gente que llega y se arrodilla ante la imagen. ¿Lo han visto? Y entonces dicen los protestantes, ¿ve? Cuando un católico le prende una vela a la imagen, ¿qué hace? Pues la está adorando. Porque prender una vela es adorar. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Han visto ustedes a los protestantes prenderles velas a Dios? Pero véanlos en la noche que de vez en cuando que se va la luz. ¿No prenden velas? ¿Y a quién adoran a la noche? Cuando hay un cumpleañero, ¿no prenden velas? ¿Y adoran al cumpleañero? No. Entonces, prender una vela a una imagen no significa adorarla. Porque si significara adorar, yo tengo que adorar a Dios y le tuviera que prender velas a Dios. Y yo no le prendo velas a Dios. ¿Me doy a entender? Segundo, tocar. ¿Tocar una imagen es adorarla? No. Porque si tocar una imagen fuera adorarla, ¿a quién debo yo adorar? A Dios. ¿Quién ha tocado a Dios? Entonces no adora a Dios. Es que es un engaño, que ellos dicen que tocar es adorar. Y es mentira que yo debo tocar a Dios para adorarlo, o a través del tocar se adora. Pero el pastor sí toca a los hijos, sí toca a los fieles y no los adora. Besar es adorar. Yo adoro a Dios. ¿Cuántos besos le he dado a Dios? El pastor, si tiene esposa, adora a su esposa porque la besa. No, yo tampoco adoro una imagen porque la bese. Igual arrodillarse. Arrodillarse tampoco es adorar. Porque yo puedo adorar a Dios de pie, sentado, acostado. Hoy la palabra de Dios nos enseña que Dios sí manda a hacer imágenes. Y que las imágenes sí las podemos tener. Y que es mentira lo que dicen los protestantes, que las imágenes de los católicos hay que quemarlas y destruirlas. Primero que destruyan las suyas que están en sus teléfonos, en sus carteras, en su dinero. Que aprendamos hoy que el pecado de la rebeldía, ¿por qué mandaron la serpiente? Porque el pueblo se portó rebelde y como se portó mal, Dios le mandó serpiente. Bueno pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.